Ustedes se dan cuenta, dije anteriormente, cuando nosotros nos disponemos y participamos de la mesa del Señor, el tiempo se nos acorta. Y especialmente ahora creo que va a ser un poco más significativa esa distancia de tiempo, porque vamos a empezar con las clases del discipulado, como ya se ha venido mencionando a través ya de un par de semanas. Entonces, yo quiero que vayan conmigo, y como ya yo lo anuncié unas 2 o 3 ocasiones, el texto que vamos a estar considerando en esta tarde lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y antes de que esto pase, yo le quisiera hacer como un hincapié o a un pie de nota, de que a veces tendemos a aburrizar o tendemos como a monotizar el hecho de que nosotros agarramos un libro de la Escritura y lo empezamos a predicar por secciones, y a veces se puede crear una idea, un prejuicio, o podemos tener una idea preconcebida de que, ahora otra vez Efesios. Lo que yo trato de hacer, o lo que hacemos nuestro mejor esfuerzo, es de que sí consideramos que hay una secuencia en la carta, pero de que esa secuencia tratamos nosotros de sacarle el contenido que es para nosotros, de que no es que se vuelve temático el sermón, pero sí apuntamos a sacar la aplicación del texto. Y como vamos a estar viendo en este texto, el apóstol Pablo continúa hablándole a esta audiencia que son creyentes, que son hermanos, que están en la iglesia de Éfeso, y que esa iglesia ha sido de alguna manera distribuida a otras iglesias, porque no solamente era una iglesia local, ahí habían varias iglesias que la carta estaba siendo leída, y él ya les ha venido diciendo desde el capítulo 1 que tienen tesoros en Cristo, que ellos han sido escogidos, que han sido predestinados, que pertenecen a una gloria futura. Capítulo 1, luego el capítulo 2, empieza el apóstol Pablo a decirles que ellos han estado muertos en delitos y pecados. Capítulo 2, Él les ha dado vida juntamente con Cristo y los ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo. Y el domingo antepasado y el pasado cubrimos la sección del capítulo 12 en el versículo 1 al versículo 10. Con el versículo 10 el apóstol Pablo cerraba esa sección y decía: porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Les ha dicho que porque por gracia sois salvos a través de la fe, y que esa fe no es de ellos, no pertenece a nosotros, sino que ese es un regalo de Dios, es un don de Dios, para que al final nadie tenga el motivo para jactancia. Yo soy salvo porque yo vine, yo hice, yo di, yo repetí en oración, yo confesé. No. Él dice que esa fe es dada a través de Cristo. Entonces, cuando llegamos al versículo 11, que es donde nosotros vamos a empezar, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo, hay una continuación, esto es una secuencia, y por eso es una carta, es un libro que lo estamos llevando de manera consecutiva. Así que yo les invito, después de haber dado esa pequeña reseña, a que leamos el versículo 11 al 22. Y por cuestiones de tiempo, yo no creo terminar esta sección. Yo voy a considerar a la hora que hemos pactado, bueno, no pactado porque nadie se sentó a firmar nada, ¿verdad? Pero hemos acordado terminar para poder pasar a lo que va a ser el discipulado. Pero vamos a tratar de ser conscientes con el tiempo. Versículo 11, por tanto. Y ese por tanto, no lo perdamos de vista, porque ese por tanto también tiene el mismo impacto, las mismas implicaciones que encontramos en el capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, ¿se recuerdan de eso? Pero Dios. En el versículo 11 dice:
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, o sea, ustedes, dice Pablo, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Y dijimos ya que estos términos, estos calificativos no eran como nosotros los pudiéramos escuchar ahora, no eran de que el hermano, la incircuncisión, no, eso era prácticamente como tenido de menos, era prácticamente dicho de una manera negativa. Los llamados de incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo, y eso es lo interesante, y eso es lo importante, y eso es lo que va a prevalecer y prevalece en nuestras mentes y corazones, que eso ya pertenece a un pasado. En aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea, y eso es cuando dice ahí, cuando estabais sin Cristo, ¿qué se le viene a la mente a usted? O sea, que estaban sin Cristo, eran ateos. O sea, si ciertamente tenían un conocimiento de Dios, pero actuaban y caminaban como sin conocer a Dios, en aquel tiempo estabais o caminabais como ateos, caminaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Todo tenía que ver con la ley, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, otra vez, esta palabra, pero también tiene el impacto con el que suena, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué? ¿Cómo? Cristo los ha acercado por todo lo bueno que ustedes hacen, por todo lo que ustedes dicen ser. No, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Y cualquiera pudiera decir, y conozco el caso de un muchacho que habla acerca de que las iglesias y los cristianos y todos ellos andan hablando acerca de, y la sangre de Cristo, y la sangre. Hermanos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Qué haremos con esto? Y el apóstol Pablo le dice a los efesios, pero ustedes ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz y esa paz, el tema para esta tarde es paz y unidad en el cuerpo de Cristo. Esta paz está mencionada 3 veces en esta sección y nosotros la vamos a ir viendo un poco más detenidamente. Pero Él, Cristo, a través de su sangre, la sangre de Cristo, porque Él, a través de Él, es nuestra paz, porque de ambos pueblos. ¿De qué está hablando? ¿De qué pueblos está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de judíos y está hablando de gentiles. Los gentiles estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Ellos no tenían nada que ver con el pacto para entonces, pero Cristo a través de su muerte derribó la pared intermedia, y ya la vamos a leer ahí. Porque Él es nuestra paz, porque de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? Otra vez la palabra ahí, la paz. Y recordemos que la paz Él es el pacificador.
Él es el príncipe de paz, y esto es de mucha relevancia, o debe de ser de mucha relevancia para nosotros. Haciendo la paz, versículo 16, y mediante otra vez la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esa disociación, ese divorcio que había entre el gentil y el judío. Y ya nosotros vamos a ir a ver más adelante cuál podría ser. Nosotros no estamos hablando aquí de judaizantes y de gentiles, aunque ciertamente por implicaciones bíblicas somos gentiles, hemos sido gentiles, pero hemos sido agregados como un injerto, hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas. ¿Qué es las buenas nuevas? Es el evangelio de la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas, otra vez la palabra ahí, paz. ¿Por qué por qué mencionar tanto la palabra paz y la pared intermedia que fue derribada y los dos un solo cuerpo? Hermanos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y a través de la sangre, a través de la cruz, a través del evangelio, Él ha hecho la paz. Él ha reconciliado a los hombres con Dios a través de estos elementos. Y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos. Usted y yo, hermanos, estábamos lejos, y a los que estaban cerca. En ese contexto, el judío se consideraba cerca. El hijo de Abraham se consideraba cerca por haber sido circuncidado, por haber recibido todos los pactos de la ley y las promesas y todo ese tipo de cosas. Esto estamos ahí poniendo en un poquito de contexto lo que es la sección que estamos leyendo. Versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, ya no importa la diferencia que pueda alguien crear, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿Se recuerdan este espíritu? Un mismo espíritu. Y cuando nosotros leemos esta palabra, pues leemos espíritu. Cuando nosotros encontramos esta palabra en mayúscula, no está hablando de un espíritu, por decir, vagabundo, o por decir un espíritu inmundo. Por ejemplo, la Biblia menciona este espíritu y aparece, pero cuando lo menciona con una letra mayúscula es Dios, el Espíritu. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, ya nos andan ahí por todas las regiones circuncidantes, ahora ya pertenecen al pueblo escogido de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, ya pertenecen, somos de la misma ciudadanía. ¿Qué dice Efesios 3, Filipenses 3:10? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vendrá nuestro Señor Jesucristo. Y miembros de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En qué? En el Espíritu. Dios no solamente nos amó y nos rescató de la inminente
condenación que nos esperaba, que aguardaba por nosotros, sino que preparó buenas obras que demuestran que hemos nacido de nuevo, ¿no es cierto? O eso es por lo menos lo que se espera. Las obras nunca son para brindar salvación, pero son una buena evidencia de que hemos sido salvados. Efesios 2, 8 y 9. En esta sección, Pablo continúa hablando a la iglesia de Éfeso acerca de una condición pasada, pero desde otro punto de vista. Muestra un contraste entre la vida pasada y la nueva creación en Cristo, pero ahora acercándose cada vez más a la vida de la iglesia. Algo estaba sucediendo ahí, que uno estaba haciendo diferencia entre gentil y judío. Y como dije ya, ese término era un término negativo, era como una ofensa, era prácticamente una descalificación, no era como nosotros lo pudiéramos mencionar, gentiles y judíos. Para nosotros no significa como que no mucho, pero para ellos sí, era prácticamente una descalificación. No perteneces a mi linaje, no perteneces a mi pureza, pobrecito gentil. Entonces el apóstol Pablo está cada vez más acercándose a la vida, a la relación en comunidad. Por ejemplo, esta sección yo la pude ver, que está dividida en dos partes. La sección del 11 al 22 se puede dividir en dos partes. Del 11 al 18, si usted se fija, prácticamente es que les está hablando a ellos de la ley, de todas estas cosas, de las barreras que hay entre ellos, del judío y el gentil. Pero cuando llega al versículo 19 es como cambia la situación. Así que, y ahí está esas famosas palabras también de cambio de ritmo. Así que les ha dicho desde el 14, porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliada a ambos pueblos, siempre hablando de dos bandos que habían, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, otra vez los dos bandos, porque por medio de Él, los unos y los otros, otra vez los dos bandos, tenemos entrada por un mismo espíritu. Ahí está la unión, un mismo espíritu al Padre. Y el versículo 19, ahí está la segunda parte que yo menciono, la división. Así que ya no se miren como extraños, ya no se miren como diferentes, ya no se miren con esa actitud de desprecio. Y eso demuestra que Él regenera nuestra mente, regenera nuestro corazón y comenzamos un proceso de santificación progresiva. Hay un proceso de perfeccionamiento, hay un proceso en nuestra vida y sabemos que nuestra vida no es perfecta, que cometemos errores, pero existe un cambio desde el momento de nuestra reconciliación con Cristo. Pablo ha hablado al inicio de este capítulo 2 acerca de muertos espirituales, ha hablado acerca de hijos de ira, hijos de desobediencia. Y en el caso de este contexto, Pablo, el conflicto o las burlas eran relacionadas entre judíos y gentiles que se burlaban, según el versículo, acerca de la circuncisión. Los gentiles en este contexto eran llamados incircuncisión por los de la circuncisión. Existía una tensión, existía una rivalidad o separación que había entre ellos. Los gentiles se refiere a cualquier nación que no sea Israel. Y ahí estamos nosotros. Nosotros nacimos como gentiles. A veces cuando alguien ve a una persona, y nosotros hemos escuchado en el contexto tal vez de una iglesia, o lo hemos escuchado cuando no estábamos en una, hemos escuchado, yo me recuerdo haber escuchado ese término y ese tipo de bromas como jocosa, cuando alguien, su vida espiritual como que no pinta muy bien.
y hemos escuchado o vemos a alguien por primera vez en son de broma, alguien ha preguntado, ¿quién es este incircunciso? O sea, nosotros lo hemos dicho, lo hemos escuchado en son de broma. O cuando algún hermano o hermana tiene algún amigo o amiga que no es creyente, también hemos escuchado en forma de broma que dicen, cuidado con esta, o un muchacho anda detrás de otra muchacha como que no pertenece a una iglesia y dice, tener cuidado con esta filistea. O sea, escuchamos esos términos, los hemos escuchado. Y a veces, y esa es la historia de David contra Goliat, por ejemplo. Pero cuando decimos esa cosa de cuidado con esta filistea, recordando la historia de Sansón, que confió más de lo que debía en una mujer que era de otro pueblo. ¿Y qué pasó al final? Sucedió lo que sucedió. La historia de David contra Goliat se refiere también al gigante en 1 Samuel 17, 26. ¿Qué harán al hombre? David pregunta, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque dice, y David pregunta como con términos un poquito orgullosos, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y los israelitas se referían así a otros pueblos, por ejemplo, los incircuncisos. Pero eso era en un tono de orgullo. Y en el contexto de David y Goliat, cada mañana este Goliat iba y se levantaba y desafiaba a Israel. Y David hace el comentario en forma despectiva, con mucho orgullo, sintiéndose desde ya superior al gigante. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Cuando nosotros nombramos a alguien, conocemos a alguien y no lo llamamos el hermano Tomás o no el hermano Gaspar o el hermano, nómbrele usted, y decimos un calificativo que él pudiera tener. Cuando nosotros nombramos a alguien por alguna característica, le estamos poniendo un sobrenombre, como por ejemplo, hey, ¿te recordás del flaco? ¿Te recordás de aquel enano? O sea, esa era la manera en la que esta gente se estaba relacionando. El chele. El chele, para quien no sabe, bueno, no, en El Salvador, chele le dicen a los blancos, el chele. Así que es frecuente despersonalizar a las personas en vez de llamarlos por su nombre. Y lo que ocurría aquí en Éfeso era que existía el uso de ese sobrenombre para los gentiles de forma negativa. Pero la opinión de Dios es lo que en realidad, lo que Dios ha dicho y lo que Dios les está diciendo es lo que importa. Somos amados y somos aceptados con Dios y por Dios. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Lo que digan los demás, cómo te califiquen o cómo me califiquen a mí, eso no debería de determinar nuestro pensamiento o lo que nosotros creemos o decimos ser. Los judíos, al referirse a los gentiles como usted y yo nos pudiéramos referir, allí había orgullo, había distanciamiento entre una nación y el resto de las personas, había una barrera social, había una barrera espiritual, inclusive los fariseos más extremistas. Porque también existía eso, había fariseos, judíos extremistas que habían pensado o que pensaban que Dios había creado al gentil para ser el combustible del infierno. O sea, esto era tremendo. Por eso, el mecanismo de la salvación que profesan los fariseos era el circuncidarse, ese era el motivo.
Gálatas 6:15, ¿qué es lo que dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Así que nosotros hemos estado estudiando ya diferentes epístolas paulinas acerca de la circuncisión dirigida a diferentes iglesias, y lo que muestra que esto era un conflicto general en el tiempo de Pablo. Y si ustedes se recuerdan y hacen memoria de las cartas paulinas, esa es una constante: el judío y el gentil, la circuncisión, la ley y todas estas cosas, los ritos. Entonces, esto era causa de separación. Existían barreras raciales, culturales, socioeconómicas, que al colocarse en la iglesia dividen. Al colocarse en una iglesia, dividen. Y no estoy hablando acerca de la diversidad que nosotros ahora conocemos dentro de la iglesia. Dios llama a todas las clases sociales, a todas las diferentes culturas, diversos niveles intelectuales. Dios llama a todas las personas, pero no todas las personas pertenecen a su cuerpo. No todas las personas pertenecen a su cuerpo, y ahí en donde nosotros vamos a prácticamente ya hablar que sí había una diferencia del 11 al 18, en donde había una barrera. Unos estaban llamando judíos, gentiles, estaban ahí en estos dos bandos. Pero Cristo vino y a través de su sangre, a través de la cruz, de esos dos derribó la pared intermedia, de los dos hizo un solo cuerpo, y ahora todos poseen a su espíritu. Muchas veces, como cristianos, nuestra forma de hablar sobre otros creyentes pareciera que seremos los únicos que estaremos en el cielo. Muchas veces, nosotros como cristianos, como creyentes, nuestra forma de hablar sobre otros creyentes, no sé si a usted le ha tocado platicar con personas que van a una iglesia, son creyentes, pero no tienen nada bueno que decir de otros hermanos. No tienen nada bueno que decir de otros hermanos. Pareciera que ellos sienten o piensan que van a ser los únicos que van a estar en el cielo. Cuando hay muchas personas que en realidad buscan a Dios, que han reconocido su señorío, pero que en ese proceso, al principio yo lo mencioné, de crecimiento, en ese proceso de madurez, en ese proceso de la falta de instrucción que tienen porque son nuevas criaturas, hay cosas que al reformadito, hay cosas que al religioso, lejos de llevarlo a considerarse o a considerar mayores a sus hermanos, los ve sobre el hombro, los ve de menos. Ya nosotros hemos dicho varias veces esto aquí en la iglesia. Nosotros a otras personas de otras iglesias, hay un discernimiento que nosotros tenemos que tener en si son creyentes o no. Por ejemplo, la vieja confiable. Si alguien va a una iglesia pentecostal, ¿qué es lo que nosotros se nos viene a la mente? Pobrecitos los hermanos. Bueno, a nosotros antes sucedía, pero a la gente, a cualquiera de nosotros pareciera o pudiera suceder que en alguno de nosotros alguien se congrega en una iglesia pentecostal y a nosotros decimos: pobrecito el hermano, mira cómo grita, mira lo que hace, mira lo que habla, mira que dice que habla lenguas, mira que dice que sana, mira que todas estas cosas. Pero hermano, usted, de la manera en la que este hermano ahora está, nosotros estuvimos en otro tiempo. ¿Qué nos da el derecho a nosotros de juzgar a otros, en lugar de decir: Señor, obra en este hermano de la manera en la que me enseñaste, que por ejemplo en las cuestiones de los dones han cesado, yo ya no puedo sanar, yo las cosas de las lenguas tampoco ya no las puedo hacer, tu palabra lo enseña, pero el hermano está ahí, por favor ayúdale, y si yo puedo ser canal de bendición para él, enséñame, en lugar de juzgarlo.
Y esas son las divisiones a las que yo me refería, a manera de aplicación, que no, yo no estoy condenando a alguien porque se ha circuncidado, o porque a las 5 de la tarde está recibiendo el sábado, o porque las ceremonias y los alimentos y todas estas cosas. Eso ya no existe entre nosotros, aunque puede haber entre nosotros gente que es farisea, que es, ¿cómo se llama la otra palabra? Que es, hay otra palabra que se usa para... Esa, la legalista. Puede haber legalistas entre nosotros. Entonces, independientemente si nosotros decimos que el judío y el gentil, ya para nosotros esa plática no existe, no existe. Nosotros no decimos, hermano, y usted, yo no le preguntaba al hermano Gaspar, ¿dónde quedaba su sinagoga? No hay. Hermano, muéstreme el precepto número 600. No, enséñeme su Torah. No, ya no tenemos esas cosas. Ya no hay esas cosas entre nosotros. Ahora las divisiones son diferentes. Son diferentes. Y usted piensa en las que pudiera haber pensado antes. Esperamos que ya no se piensen. Entonces, en ese proceso de crecimiento, de madurez y de falta de instrucción, hay cosas que, como dije, al brillante reformadito, al religioso, al que se considera la Biblia andando, la enciclopedia bíblica, no le lleva a mostrar compasión por los hermanos. No hay. Este es un texto de las Escrituras, hermanos, que lo podemos leer muy a la pasarraya. Lo podemos leer donde podemos decir, bueno, sí, Cristo nos ha reconciliado. Por tanto, acordados de que en otro tiempo sí, Él ya nos dio vida juntamente con Cristo y nos ha hecho sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces ya en otro tiempo, los gentiles en cuanto a la carne, y podemos leer toda esta sección, pero sin ponernos a pensar de que si es cierto, el tema ya no es este para nosotros, sin embargo, son otros. Sin embargo, son otros. Entonces, este texto en las Escrituras es poderoso y de una importancia crítica. Pablo enfrenta un problema muy grande aquí en la iglesia del Nuevo Testamento, y ese problema de la división entre judíos y gentiles, ahora nadie le sorprende encontrar divisiones en las iglesias. Hay muchísimas divisiones, eso es bastante común, siempre ha sido común y está en plena exhibición ahora en día, las divisiones en las iglesias. Y si es cierto que las Escrituras y el alcanzar cierta madurez nos llevan a nosotros a no tener estos roces con otras iglesias o con otras congregaciones, pero ciertamente hay cosas que siempre van a tener ciertas diferencias. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lidiar con estas diferencias? Dos cosas. Si es el Evangelio, si es un nacido de nuevo, que ha abrazado el Evangelio, que reconoce a Cristo y reconoce que es a través de la fe y de todas estas cosas, hay cuestiones de interpretación que pueden ser lidiadas. Pero el Evangelio no es negociable y ahí es donde nosotros vamos a tener cuidado. Hay cosas que no son negociables. Entonces es bastante común, siempre ha sido común y está en plena exhibición ahora. Entonces, conforme todo este tipo de ataques a la unidad de la iglesia se están llevando a cabo, algunos de ellos, algún invento de rectitud, pero todos ellos esencialmente son realmente pecaminosos. Hablaba con alguien y ojalá que no escuche esto, pero hablaba con alguien que el Señor le está llevando a conocer la Escritura, así, a conocer la Escritura. Yo no voy a mencionar otra cosa, es decir, la Reforma, la doctrina de... No, a conocer la Escritura. Pero el problema con esto es de que
como la Escritura dice esto y yo traigo un contexto diferente que me hacían hacer cualquier tipo de cosas y me llevaban a abrazar cualquier tipo de cosas, entonces yo ya voy con una percepción a una congregación en donde esto que dice el hermano está malo. Ah, lo que dice la hermana, no, está malo. Ah, lo que dice, peor. Entonces, yo creo que eso, lejos de contribuir a la causa de Cristo, lejos de contribuir a nuestro crecimiento, nos afecta, y eso solo puede ser solucionado en oración, pidiéndole al Señor misericordia, porque si es cierto que hemos recibido luz, es cierto que hemos recibido gracia sobre gracia, es cierto que lo que antes yo lo interpretaba mal, ahora puede decir, bueno, Mateo 6:33, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, conforme a lo que, eso es lo que dice Romanos 8:28, pero Romanos 6:33 dice, ¿qué dice Romanos 6:33? Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Entonces, más buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Yo antes decía, bueno, como dice todas estas cosas, a mí me prometen esto, lo otro. No, el contexto que está diciendo ahí: vestido, comida, techo. Entonces, como eso es a lo que yo me refiero, entonces eso puede crear problemas en nosotros. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude. Sí, miren, hermanos, yo les decía, el viernes creo que yo oraba por esto: Señor, ayúdame a ver las cosas que yo en mi pecado no puedo ver. Yo en mi pecado no puedo ver. Gracias a Dios, detrás de mí yo tengo a alguien que me está diciendo, eso está mal, no está bien. El problema es cuando andamos como terneritos, sin la mamá que nos esté amamantando, dándonos con ese aguijón que está con esa cosa que puya al buey, y que nos está diciendo, ¿sabes qué? En el caso de nuestras esposas, en el caso de nosotros como esposos, con ellas con nosotros, ¿sabes qué? Esto está mal, esto, hay alguien que nos está guiando en base a la Escritura. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos a alguien que nos guíe y encima de eso somos orgullosos y no aceptamos la reprensión? Eso es grave. Eso es grave. Entonces todo lo que fractura, todo lo que fragmenta y destroza dentro de la iglesia, como lo estaba haciendo en Éfeso, es una deshonra para el Señor mismo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Pero Pablo enfrentó eso y todavía lo enfrentamos ahora nosotros. No es solo porque los seres humanos tenemos dificultades para llevarnos bien, incluso aquellos que son salvos y santificados, entre nosotros a veces hay dificultades. Es porque en el caso de Pablo había un odio profundamente arraigado entre estos dos grupos. Y los dos componentes de ese odio eran los judíos y eran los gentiles. Se odiaban unos a otros, y esto se metió en la iglesia y tuvo que ser abordado. Y eso tiene que ver mucho con las cuestiones eclesiásticas dentro de la iglesia, y eso es lo que vamos a estudiar de esta semana en adelante. Pero para entenderlo, regresemos por un poquito. Ya con esto yo creo que voy a ir terminando por el tiempo. Seco fue el tiempo, consumió el tiempo, pero solo para dejarnos en la mente el tipo de división que había entre estos dos grupos. Ustedes se recuerdan a Jonás. Jonás, todos conocemos la historia, pero realmente a veces no comprendemos el punto de la historia. El libro de Jonás es la historia de un profeta desobediente que, al igual que su nación, Israel, odiaba a los gentiles paganos, y ya vamos a ver por qué. Ahora veamos eso desde el principio. Israel odiaba a los gentiles, los odiaban profundamente, habían cultivado el odio
generacionalmente, y entonces estaba en la estructura, en la esencia del ser de Jonás. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, ve a Nínive. Vino palabra de Jehová, de hijo de Altimai, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y se descendió a Jope. Lo había mandado a Nínive y fue a parar a otro lado, se subió a una barca en vísperas de su huida. Se desata una gran tempestad. Llegan a la conclusión y los hombres que van en la barca, ellos piensan que la barca se va a partir en dos y empiezan a preguntar o sea, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es el culpable de esta tempestad? Y Jonás dice, ¿saben qué? Yo soy. Yo soy. Sucede que lo tiran al agua. Sucede que estando en el agua lo tragó la ballena, el gran pez. El gran pez, lo tragó el gran pez. Decide desobedecer. Es lanzado de la boca del pez milagrosamente, providencialmente. Luego aparece por ahí Jonás, capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo. En el capítulo 3 nosotros vemos que Jonás al final llega a Nínive, Nínive se arrepiente, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Jonás estaba en contra de su voluntad haciendo todo esto. ¿Por qué? Por el odio a los gentiles, a otras naciones. Y comenzó Jonás a entrar por aquella ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, el pueblo se arrepintió, Dios proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor, incluso el rey se vistió de cilicio y de todas estas cosas. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y ahí hizo proclamar y anunciar a Nínive. O sea, todo el pueblo se convirtió, Nínive se convirtió. ¿Y qué hizo Jonás? Por la diferencia que tenía con estos otros pueblos, con Nínive, una nación pagana que no tenía nada que ver con su nación. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, sentía rabia porque Jehová había tenido misericordia de Nínive. Y dijo, ¿no es esto que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y ahí ese arrepentimiento de mal habría que tomar un buen rato para poder explicar esto. No es que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ciertamente es como nosotros. Nosotros reconocemos nuestro pecado. Había una ira descansando sobre nosotros. Nosotros al venir a Cristo, ¿qué pasa? Vida es traída a nosotros, lo que sucedió con ellos. Ahora te ruego que me quites, y ahí siguió y siguió y siguió. Mi punto era, al citar a Jonás, ese era el odio que tenían. No le gustó ver ojos bonitos en cara ajena. Se molestó porque Dios había tenido misericordia de otra nación que no era la suya. Dios mostró su bondad, mostró su misericordia con una nación pagana. Jonás había sido enviado ahí.
¿Qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso? Pablo les dice de ustedes dos grupos, acordaos que en otro tiempo ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de Dios, pero a través de la sangre, a través de la cruz, la pared intermedia que dividía estos dos cuerpos, ya el Señor hizo un solo cuerpo. Ahora todos son poseedores, todos han sido sellados con un mismo espíritu, ya son conciudadanos del reino, ya no son extranjeros ni son advenedizos. Y esa palabra extranjeros y peregrinos, extranjeros y advenedizos, eso quiere decir es como nosotros en Estados Unidos. Yo soy advenedizo acá. Eso es lo que está diciendo. Yo soy advenedizo. No pertenezco aquí, aunque actúo como que si perteneciera aquí, pero en realidad no soy de aquí. Pero ¿qué pasa? Hay un proceso. La gente que tiene su ciudadanía, hay un proceso que ha habido que ahora ya es aceptada como ciudadano. Todo derecho, todas estas cosas ya le pertenecen porque hubo un proceso. Lo mismo pasa en la vida espiritual. No éramos ciudadanos del reino, ahora por la muerte, por la sangre, el sacrificio, la cruz, el evangelio de Cristo, nosotros hemos venido a pertenecer a la familia de la fe. Había una diferencia que estaba llevándose a cabo ahí. Y yo creo que esto nos debe de llevar a nosotros a pensar, Señor, ¿hay alguna diferencia en que yo estoy haciendo con otros hermanos que no vienen a mi iglesia, pero necesitan, Señor, de la misma manera en la que yo necesité un día gracia, que sea extendida gracia para ellos y yo voy a extender gracia? Ellos dicen de que pueden hacer esto y lo otro y tienen la libertad para esto y todo eso, Señor, pero eso no está en tu palabra. Yo te pido que a través de tu palabra tú lleves y convenzas de estas cosas, como, Señor, me has hecho a mí participante de eso. Entonces podría ser el caso. O podría ser el caso que tal vez entre nosotros haya alguien que esté tal vez en contra de algo que otro hermano haga o no está de acuerdo, pero como dijimos, estas cosas, si son de cuestión, hay dos principios con los que se maneja los conflictos y las diferencias en la iglesia. Hermanos, hay cosas que son secundarias y hay cosas que son primarias. ¿Cuáles son las secundarias? Bueno, a la hermana no está de acuerdo, el hermano no está de acuerdo que alguien se pinte, se ponga un pantalón o algo. Eso es secundario. Podemos hablarlo podemos ver qué dice la Escritura con respecto a eso, no hacer caer a mi hermano, y todo pero eso es secundario. Ahora, lo primario sí es el Evangelio. No me vengan a decir a mí de que ustedes están participando a través de sus obras para la salvación. Eso ya es primario y eso tenemos que hablarlo. Sus obras ni mis obras no contribuyen nada a mi salvación. Así que esto podría ser lo que se estaba llevando a cabo. El apóstol Pablo les escribe, ya no tengan esas diferencias, ya esas diferencias, la pared que había ahí, ya el Señor la derribó, su sacrificio en la cruz lo ha hecho todo, y cuando dijo consumado es, Él lo pagó todo. Oremos. Bendito Dios, qué bueno eres, Señor, que nos permitiste por lo menos introducir esta segunda o esta sección aquí en esta carta, Señor, maravillosa, en donde podemos ver todos los tesoros que nosotros tenemos, pero que dentro de esos tesoros, Señor, nosotros vamos a encontrar dificultades, y podrían ser dificultades legalistas o fariseicas o cualquier otro tipo de cosas, Señor, pero te rogamos que aún en medio de todas esas cosas, Señor, nosotros nos consideremos a nuestros hermanos mayores que a nosotros, superiores que a nosotros. Tu palabra así nos lo manda. Te agradecemos, Señor, porque nos has permitido estar reunidos en esta tarde y te cantamos y hemos participado de los elementos de la sangre y del cuerpo, Señor, que reconocemos que son simbólicos. Y hemos hecho esto, hemos conmemorado, Señor, esto en memoria de ti hasta que tú
vengas. Te agradecemos también porque nos permitiste, Señor, abrir tu palabra y considerar este texto sagrado, Señor, en donde había una diferencia entre estos dos grupos, judíos, gentiles, pero que, Señor, tú viniste y derribaste a través de tu muerte, del derramamiento de tu sangre, a través de la cruz, derribaste esta pared intermedia que los dividía. Había un muro que dividía, Señor, a estos hermanos. Y el apóstol dice que ya tú lo hiciste todo, que derribaste esa pared y que ahora somos un cuerpo, miembros de un cuerpo, miembros de una iglesia. Permite, Señor, que todo eso sea de beneficio para nosotros. Te agradecemos, Señor, porque nos has enseñado, Señor, de que hay cosas que son secundarias y esas vamos a lidiar con nuestro pecado y lo vamos a saber llevar. Las que sí, Señor, no podemos dejar pasar por alto y no nos podemos hacer los de la vista gorda, son aquellas cosas que ponen en tela de juicio el mensaje de tu evangelio. Por esa, Señor, tu palabra, como dice Judas, hemos de contender ardientemente por la fe. Entonces, Señor, te rogamos que esta sección, Señor, sea de beneficio para nosotros y, Señor, que el próximo domingo podamos continuar con esta enseñanza. Pedimos, Señor, que nos guíes, pedimos, Señor, por esta clase que vamos a tener enseguida, Señor, que tú nos ayudes y que sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, vamos a abrir nos ponemos de pie, por favor, y cantamos Junto a la Cruz. Vamos a cantarlo a capela. Para quedar en este culto de adoración de queridos. Junto a la cruz. Junto a la cruz do murió el Salvador. Por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada luz de Cristo mi sed. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria. A su nombre gloria.
nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Dios le bendiga.